¡Ya niñado! ¡Subir al bus con elevador! Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 21 de noviembre del año del Señor 2019. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Los cito de memoria, pero con cariño, el gobierno del Guayas y la ATM de Guayaquil, que se unen al club de marcas que apoyan el periodismo independiente, Seguros Sucre, Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar hay 180.000 familias, es decir, 180.000 empleos que dependen de esta actividad. Smart App, el grupo de abogados que se encargan de que los emprendimientos no metan las cuatro patas. Six Rentacar, que moviliza con comodidad y seguridad al equipo de La Posta en Quito y Guayaquil. Y por supuesto Melate, nuestra casa en la ciudad capital, Amazonas y Unión del Periodista, frente a la Corte Nacional, la casa de los correístas últimamente. Hacemos una pequeña revisión de los hechos, esto es En Caliente. Apelación negada para Virgilio Hernández, Paola Pavón y Cristian Hernández, los tres que han sido detenidos por el presunto delito de rebelión. Tenían la intención ayer de apelar la prisión preventiva, que para muchos es exagerada, especialmente en el caso de Paola Pavón, quien por su condición de prefecta y estando en prisión preventiva, tiene el calendario corriendo para contar los 60 días de abandono del cargo que permitan que deje de ser prefecta. Esto es para muchos la jugada a la que apuntan las autoridades y el sistema de justicia con la prisión preventiva de Paola Pavón, que, como lo decía, ha sido catalogada como exagerada por muchos juristas, incluso críticos del gobierno de Rafael Correa. Caliente también está la Asamblea Nacional a la espera de que llegue el nuevo proyecto firmado por el presidente de la República, elaborado por el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. ¿A qué vamos? Público es ya. La Asamblea Nacional archivó el primer intento de tener una ley con la que recaudar lo suficiente para cerrar en algo la brecha fiscal de este país y empezar a cumplir con los organismos multilaterales. La nueva vía se propone una ley mucho más corta que abarca muchos menos temas y que esta vez sí se ha hecho conocer antes de presentarse al resto de bancadas, especialmente a las que forman parte del llamado acuerdo legislativo. Habrá que ver cómo avanza. Yo he estado preguntando a los que han tenido oportunidad de mirar la ley. Me dicen que está mucho mejor que lo que se envió en un principio, que ojalá y se hubiera enviado esta en un principio, que hay cosas que arreglar, pero que está dentro de lo posible en el procedimiento parlamentario. Habrá que ver. En lo internacional, doña María Fernanda Espinosa ha anunciado ya su candidatura a presidenta de la OEA. Le salió competencia a don Almagro. El Ecuador no patrocina la candidatura de María Fernanda Espinosa, pero esta es una linda oportunidad para revisar nuestras relaciones exteriores, nuestra diplomacia y, por supuesto, nadie mejor para hacerlo que nuestro invitado esta mañana, el canciller de la República, José Valencia. Por favor, quédense en la entrevista.
Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Bienvenido. José Valencia, ¿cómo está, canciller? Buenos días, ¿cómo está, Anderson? Qué gusto estar acá en el Café de Aposta finalmente. Finalmente. Ya casi que se acaba el gobierno y no venía. No. Tuvimos a puntito en octubre. Todavía tenemos unos... Y me debía una entrevista el canciller. meses por delante. La agenda a veces es muy complicada y no puedo coordinar, pero usted sabe que... Bienvenido. Que sea esta la primera, no la última. Empecemos por el principio. Hay algo que a mí me preocupa y me mortifica. Y tenemos que empezar por allí. Su Cancillería y el presidente de la República ha acusado fuerzas extranjeras de lo que ocurrió en este país en octubre, de la tragedia que ocurrió en este país en octubre. Muy particularmente el presidente ha mencionado los gobiernos o regímenes de Cuba y Venezuela. Vamos por el principio, ¿cómo están nuestras relaciones con estos países y cómo es posible que si estamos seguros de que promovieron un golpe de Estado no hayamos tomado una medida diplomática dura y real? El presidente pues, dijo lo que para nosotros es una realidad donde hay una serie de elementos que nos lleva a creer que efectivamente hubo una serie de conexiones, me refiero particularmente a Venezuela. Y me refiero a Venezuela porque, por ejemplo, toda una campaña de noticias falsas, estas fake news, fueron canalizadas y vinieron de sitios y de IPs, de direcciones informáticas que rastreadas nos daban a entender, habíamos constatado que se originaban en Venezuela. Hay otros elementos también que nos llevan igualmente a determinar esta realidad. Durante las manifestaciones hubo muchas detenciones de quienes estaban directamente participando en las mismas y hubo ahí algunos ciudadanos extranjeros. Sin embargo, eso quiero ser extremadamente claro, porque el presidente también lo ha sido y también la ministra de Gobierno. El gobierno nacional sabe perfectamente que el procesamiento de estas situaciones tiene que orientarse, que canalizarse a través de la administración de justicia. En un gobierno democrático es lo que corresponde. Y por este motivo nosotros sabemos, nuestra opinión pública, que hay en este momento en marcha una serie de procesos de investigación de la Fiscalía, de jueces, que van a desentrañar exactamente qué ocurrió. Pero usted entenderá que nos resulte difícil comprender a los que somos limitados como yo. Usted no es limitado, ¿no? Que un gobierno como el ecuatoriano llame a consultas al embajador en Venezuela por un exabrupto verbal de Nicolás Maduro y que no llame a consultas a su embajador, o que no ponga en juego las relaciones, o que no expulse la representación diplomática de venezolanos en Ecuador, cuando se habla de que participan de un intento de golpe de Estado, que son palabras mayores, que esto ya no tiene que ver con el honor del presidente, esto tiene que ver con la seguridad de todos nosotros aquí dentro. Entiendo que ustedes están pensando que primero es la justicia, pero la justicia y la diplomacia caminan por cuerdas separadas. Nada le impide tomar a usted acciones y al presidente de la República. Sí, las relaciones con Venezuela, usted ha dicho bien, están en este momento en un nivel extremadamente bajo. Y nosotros ya no tenemos en algún tiempo embajador en Caracas y declaramos persona non grata al embajador en Venezuela. Medidas adicionales se van a tomar, pero una vez más yo quiero en esto recalcarle, las medidas que se adoptan las tomamos siempre con apego al derecho internacional. No nos precipitamos con pasos o con decisiones que no estén ajustadas a ese derecho. Entonces lo que se va a adoptar y se adopte se producirá de una manera oportuna. ¿Cómo están nuestras relaciones con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Son relaciones amistosas. El presidente López Obrador tiene una buena conexión, una amistad de muchos años atrás con el presidente Lenín Moreno. No tenemos con ellos ningún tema pendiente. Nosotros reconocemos el derecho soberano de un país a ofrecer asilo, si así crea una persona, aun cuando también, con mucha claridad, en esas en el caso del gobierno de México, indicar pues, las personas que alegan ser perseguidas políticas o sufrir persecución política no lo son. En el Ecuador no hay persecución por la forma en que se piensa, por la forma en que se plantean cosas o por la forma de actuar político dentro del marco de la ley y derecho. Como las personas que alegan ser... Bueno, aseguraba la bancada del correísmo, yo aquí tengo que traer todos los puntos de vista a la mesa, pero sí. La bancada del correísmo asegura que hay una investigación por instigación
que investiga o que sale de las declaraciones que hiciera Gabriela Rivadeneira en su rol de legisladora desde la Asamblea Nacional, aludiendo a la necesidad de una muerte cruzada como un mecanismo constitucional, que no me gusta a mí, que seguro que no le gusta a usted, pero que es un mecanismo constitucional. ¿No le parece a usted que si eso es así, podríamos hablar de que Gabriela Rivadeneira y compañía sí están siendo perseguidos por lo que dijeron? Mire, es decir, por su postura política. En absoluto, en absoluto. Yo en esto no le quiero ir. Hace un momento mencionaba, es verdad, la Fiscalía sigue y tiene su propio andarivel, su autonomía, y el Estado ecuatoriano es muy respetuoso con la Fiscalía. Y va a continuar haciendo. Pero esto no es una suerte de salida fácil para decir lo que le voy a decir a continuación. Esas investigaciones efectivamente están siendo conducidas por la Fiscalía. Nosotros no sabemos exactamente cuáles son los elementos que tiene la Fiscalía para acusar a la señora Rivadeneira o a alguna otra persona, ¿no? Sí sabemos, por ejemplo, con respecto al señor Patiño, porque es un proceso que ha avanzado. Sí. Él fue procesado por declaraciones que hizo hace un año atrás, donde llamaba, y eso está en YouTube, es público, todos lo hemos visto, a cerrar vías, a ocupar calles, a causar caos, a tomarse instituciones. Claro, Creo que casi literalmente le estoy citando. Hizo más o menos lo que Jaime Vargas, pero él sí está procesado. Bueno, mire, eso pasó entonces, el juez se pronunció, e incluso el señor Patiño pudo haber, digamos, tenido la opción de pedir libertad bajo fianza, pero él optó por salir e irse a México. Entonces, son acciones judiciales, nosotros hemos informado de esto a las autoridades mexicanas competentes, pero respetamos la decisión que ellos tomen porque la Convención del Asilo va por ese lado, la soberanía ¿Le han del Estado notificado al Estado ecuatoriano si Gabriela Rivadeneira y compañía aquí en la Embajada Mexicana ya son formalmente asilados? Tiene que haber una notificación, nosotros tendríamos que hacer constataciones, hemos recibido información de que ellos están ahí, por supuesto. De que están en proceso de asilo, pero... Claro, pero es un proceso interno legal, no solamente es un planteamiento del Estado que solicita esto, asilo, sino también el Estado que debería conceder ese salvoconducto, por ejemplo, tiene que a su vez hacer las investigaciones del caso, o los procedimientos administrativos más que investigaciones, a fin de procesarse. Recordará que eso pasó con Assange en la embajada en Londres, sí, sí. ¿No? El Ecuador solicitó asilo, el gobierno británico hizo una investigación legal con respecto a la petición ecuatoriana y luego tuvo un pronunciamiento. Vamos a hablar de eso también más adelante, pero quiero aprovechar esto último, el salvoconducto, que es una de las grandes dudas de cómo va a actuar el Ecuador. Si México decide ratificar la condición de asilados de quienes se encuentran en su embajada, que de momento, entiendo, no está en firme, o sea, no son asilados en firme, no se ha comunicado esto al Ecuador, de lo que entiendo. Si México decide hacerlo, ¿el Ecuador le va a conceder salvoconducto a estos asilados? Bueno, una vez más, una petición, una comunicación formal de México, que ellos están en la embajada, por supuesto que hemos recibido, que tienen en ese sentido una protección del Estado mexicano. La jurisdicción de toda embajada es la jurisdicción del Estado de esta embajada, en este caso de México, y si México da asilo, pues por supuesto es su derecho soberano, que no es muy claro, ¿no? Okay. Tenemos que estudiar la situación antes de dar una respuesta a las autoridades mexicanas. Entonces, no podría anticiparle a este momento ninguna decisión sobre el tema, porque tenemos que completar trámites internos, tendríamos que completar todos los trámites internos antes de hacerlo. Por supuesto que una vez que tengamos esa respuesta, la comunicaremos a México por los canales oficiales. Pero la tradición ecuatoriana ha sido siempre entregar salvoconductos, ¿no? Salvo cuando estuvo Patiño, que se puso quisquilloso con el señor César Pérez de Diario Universo, protegido en la embajada panameña, si no me equivoco. La tradición de este país es respetar la tradición del asilo. Claro, o sea, los asilos están consagrados en convenciones internacionales, la Convención de La Habana y la Convención de Caracas de 1954. Esos son los pactos que rigen. Ustedes saben, derecho internacional se aplica aquella fórmula del pacta sunt servanda, que es una expresión en latín que quiere decir que los estados tienen que respetar, tienen la obligación de respetar aquellos acuerdos, tratados que han suscrito. El Ecuador tiene que firmar y suscribirlo. Lo que ocurrió con el señor Pérez en la época del presidente Correa, cuando justamente el ex canciller Patiño era ministro, de lo que yo entiendo, no he estudiado el caso en su último detalle, pero que yo entiendo fue una absoluta, digamos, transgresión de lo que entonces establecía la convención. Digamos, yo siento ese caso porque César Pérez estaba asilado sin que hubiese una orden judicial en su contra.
que es más o menos lo que se podría argumentar en el caso de quienes están asilados en la Embajada de México, que salvo Gabriela Rivadeneira, el resto está ahí porque quiere, porque tiene conciencia sucia. Pero bueno, ya no le voy a insistir en lo que me ha dicho que no puede responder todavía. Sí, no, porque tenemos que, no depende solamente de la Cancillería ecuatoriana o del gobierno central, tenemos que hacer las gestiones administrativas para obtener otros puntos de vista de otras funciones del Estado que son autónomas. ¿Qué ocurriría si no lo hacemos así, si no obramos de esta manera? Que después las otras vamos a ser sujetos de cuestionamiento e incluso hasta de demanda de otras funciones del Estado que nos digan, hey, ustedes no pueden decir lo que dice la función judicial, somos autónomos, el Ejecutivo no puede decidir por nosotros, tienen que consultarnos antes. Entonces tenemos necesariamente que cubrir esos pasos administrativos y de coordinación con otras funciones del Estado antes de pronunciarnos. ¿No les preocupa lo que puede sentar esto como precedente? Quiero decir que cualquiera puede atentar contra la estabilidad del Estado ecuatoriano y luego buscar refugio en México. ¿No les preocupa el papel que México está jugando en esto? A nosotros nos preocupa que cualquier persona que haya estado involucrada en los hechos de octubre, en la violencia que hubo, en el evidente afán desestabilizador, en la acción coordinada de fuerzas, y lo pudimos vivir en Quito, ¿no? de fuerzas violentas que crearon el caos, que bloquearon sistemáticamente entradas y calles de la ciudad, que incendiaron y atacaron a la fuerza pública, periodistas, etcétera, que incendiaron la Contraloría, Teleamazonas, tal. Puede ser que estas personas queden impunes, pues es una comisión de un clarísimo delito. ¿Desde cuándo acá incendiar un edificio no es un delito? ¿Desde cuándo acá tratar de incendiar un canal de televisión no es un delito? Es claramente establecido en la ley y el Estado ecuatoriano tiene la obligación, no es simplemente el Estado sigue o no sigue una causa contra una persona que estuvo involucrada en ello, tiene que hacerlo y tiene que culminar las investigaciones, siguiendo el debido proceso. El debido proceso es engorroso a veces porque uno quisiera resultados ya, pero hay que respetarlo porque son las normas de juego de una sociedad democrática, de la administración de justicia y al final de este proceso las autoridades determinarán si hay o no hay responsabilidades con respecto a tal o cual persona. Hay una historia muy famosa sobre 250 salvoconductos entregados en La Habana para que ciertas personas se pudieran movilizar hasta el Ecuador en los días previos y durante el paro nacional. ¿Ya tienen claro qué fue lo que pasó? Me parece que hay una confusión al respecto, ¿no? Los salvoconductos se otorgan exclusivamente a refugiados, a personas que buscan refugio en otro país o a personas que tienen asilo, ¿no? O en casos de emergencia hay algo muy parecido al salvoconducto, que son los documentos de emergencia de identidad, que esos se entregan ecuatorianos, ¿no? Entonces, ¿De qué estamos hablando? Esta historia, le digo, corre mucho en los pasillos de la policía, corre mucho en los pasillos de la política. Sí, no creo que ha habido eso. Lo que sí, por supuesto, hay un importante movimiento de personal, de cooperación cubana que ha venido acá al Ecuador, que venía desde ese tiempo, y por supuesto esto es un asunto fruto de esa gestión, de ese movimiento, que claramente llama la atención, pero que no tenía una conexión específica, digamos, al respecto. ¿Quién es nuestro embajador en Cuba? El nuevo embajador en Cuba, y digo nuevo porque asumió solo hace unos días, es el señor Patricio Carrión, embajador Patricio Carrión. Él está ahí, si no me equivoco, desde hace un par de semanas. ¿Es cierto que tomó usted y el presidente de la República tomaron la decisión de purgar por fin nuestro servicio exterior? Me explico mejor. He recibido comunicaciones de distintas representaciones diplomáticas del Ecuador en el exterior que me dicen, mira, están cortando cabezas de lo lindo, y todas las cabezas que están cortando fueron personas vinculadas en altos cargos del correísmo durante el gobierno de Rafael Correa. Están haciendo movimientos después de lo sucedido en octubre. Es cierto, ¿no? Sí, se hacen movimientos, pero no es una purga. Bueno, sí, ya sé que me lo exageran, pero quiero decir... No, es una purga. Mire, las designaciones políticas, como ocurre en cualquier gobierno, son designaciones de personal diplomático en el exterior que es de confianza del gobierno y del presidente de la República. Y de acuerdo a la ley, el gobierno tiene absolutamente libertad de en cualquier momento notificar que
los servicios de tal o cual funcionario de designación política. Pero tenían han medidos terminado. correístas en el servicio exterior. También es cierto. Bueno, siempre tras un cambio de gobierno hay personas que tienen tal o cual orientación política y que quedan dentro de esta cuota política. Digo, el momento en que el gobierno juzga que es conveniente contar con tal o cual funcionario político, pues cuenta con él. El momento en que considera que las condiciones ya no están dadas para que eso ocurra, termina la vinculación de esta persona con el servicio exterior. Las cuotas políticas son tradicionales en el Ecuador y tradicionalmente, desde que Correa asumió el poder, se han convertido en un motivo de bochorno para quienes creemos la dignidad del servicio exterior ecuatoriano. Me explico mejor. Estas son cuotas discrecionales del presidente de la República y del gobierno de turno para quienes hayan hecho méritos suficientes y servicios a la nación, se supone. ¿Qué méritos suficientes y servicios a la nación ha podido hacer la esposa de Richard Espinosa, además de ser la esposa de Richard Espinosa? El papá de María José Carrión, además de ser papá de María José Carrión. Le pongo dos casos de decenas que hay actualmente en nuestro servicio exterior y se los pongo porque usted es un diplomático de carrera. Sí. ¿No le chirría cuando el presidente le pide que nombre a tal o cual que de diplomacia sabe lo que yo sé de fútbol? Pues mire, la cuota política está determinada en la ley. Partamos de eso, no es una cuestión arbitraria o ilegal. La ley dice que hay un cierto número de funcionarios que en este caso equivalen más o menos, si no me equivoco, a 79 u 80 personas, que es proporcional al personal de carrera y por tanto el presidente y el gobierno tiene absoluta independencia para escoger a las personas que van a cumplir funciones sobre la base de esta, o a partir de esta cuota política, o dentro de esta cuota política, pues ser precisos. Algunas designaciones venían desde antes, ¿no? De la designación de la señora esposa del señor Martínez. De Espinosa. Martínez es... Espinosa, perdón, Richard Sí. Espinosa. Eso venía desde antes. Y claro, esto podría yo saber los entretelones del tema. Ya, el de María José Carrión es con respecto calientita, al ¿no? señor eso iba. Yo pienso que el señor Patricio Carrión, efectivamente, no es un diplomático de carrera, es una persona que tiene otro tipo de especializaciones. No tengo este dato exactamente de su currículum, pero creo que sí cuenta él con los conocimientos, con las habilidades básicas. Más No, que yo no básicas, digo que no, yo inclusive pregunto nomás. para hacer esto. Entonces, sí, no. Yo pregunto Aun porque cuando- mi gran preocupación es que le hayan dado eso por el premio a la Majo, como no. el premio Consuelo, como le tuvieron que quitar la presidencia a una comisión, decirle, bueno, ya, venga Majo, le mandamos a su papi embajador. No fue eso. Creo que la conexión no es vía la asambleísta Carrión, sino es una conexión directa con el señor Carrión, en el sentido que se conoce, que él es una persona que sabe de Cuba, que conoce, que ha vivido incluso en algún punto de su vida, me parece, en Cuba, pero que, como le digo, creo que tiene la preparación suficiente para desempeñar ese cargo. Ocurre con otras designaciones políticas que, por supuesto, el personal de carrera tiene que prestar a los diplomáticos profesionales apoyo para que esta misión de los embajadores políticos se lleve adecuadamente. Y ahora, por ejemplo, en Cuba tenemos como segundo la misión un ministro de gran experiencia, Jorge Maldonado, que ha estado en muchas embajadas previamente, que sin duda va a tener una muy buena colaboración y apoyo a la gestión de Carrión. Pero creo que Carrión tiene esos básicos conocimientos y creo que va a ser un buen Podemos rol estar también. tranquilos de que si el presidente se equivoca y escoge a alguien que no sabe, siempre va a haber alguien que sabe el lado. No, es un trabajo en equipo también las embajadas. Y no le digo de manera retórica, pero es tal cual. Fíjese, un embajador manejando una embajada grande y haciéndolo solo es imposible. Necesita un equipo de trabajo. Y yo creo que el rol que el equipo cumple en estos casos es crucial, ¿no? Y los embajadores políticos de designación política se suelen apoyar con mucha frecuencia en el trabajo de los funcionarios de carrera que aportan a su gestión. Hablaba usted hace pocos minutos, yo le decía que quería ampliar sobre eso del caso de Julian Assange. Un caso resuelto bajo su administración, un caso que tenía años en la cola por resolverse. Finalmente el Ecuador tomó una decisión tan aplaudida como criticada, pero una decisión. Esa decisión venía con el compromiso, así lo ventiló la autoridad ecuatoriana a los ciudadanos, el compromiso
de una tercera parte, es decir, del gobierno británico, de respetar una condición que había puesto el Ecuador. Esa condición es: no extraditen a este muchacho donde pueda haber pena de muerte, que básicamente quiere decir, en lenguaje ordinario, no se nos lo lleven a Estados Unidos porque no se lo merece. Sí, sí, sí. Les están viendo la cara. No, nosotros recibimos una carta del canciller británico que, a propósito, en realidad recibimos 2 cartas de 2 distintos cancilleres. El primero de ellos fue de Boris Johnson, el actual primer ministro, Sí. que entonces era ministro de Relaciones Claro. Exteriores, y nos escribió justamente indicándonos que el señor Assange no sería extraditado a otro país donde él pudiera sufrir primero tortura o malos tratos, y segundo pudiera verse sujeto a la pena de muerte. No hubiera garantías de que la pena de muerte no le fuera impuesta. Como cambió Johnson y asumió un nuevo canciller, y nosotros pedimos que se nos ratifique esa decisión. Y efectivamente recibimos esas mismas seguridades del nuevo canciller británico. Se me va este rato el nombre, su nombre, pero de todas formas iba en ese mismo sentido. Yo le hacía la pregunta porque hace muy pocos días la BBC publicaba sobre el archivo de la segunda causa que tenía pendiente Julian Assange en Suecia. Eran 2 causas por las que era requerido, ya se ha archivado la segunda por pedido de la Fiscalía sueca, y esto abría la puerta a que, bueno, según el artículo, abría la puerta a la extradición a Estados Unidos. En ese caso, ¿cuál sería la postura del Ecuador? Bueno, la postura del Ecuador es, por supuesto, exigir que esas condiciones que se habían establecido, que habíamos recibido de Gran Bretaña, se cumplan, ¿no? No puede él ser extraditado a un sitio donde vayan a ejecutarle o pueda él verse visto a sufrir la pena de muerte, donde no haya esas garantías específicas, ¿no? No sé en realidad cuándo o cómo se vaya a conducir el proceso de extradición, pero nosotros estamos seguros que eso se va a respetar. Incluso, por supuesto, Gran Bretaña es un país donde la pena de muerte no rige, no hay pena de muerte en Gran Bretaña, y también es un país que, en eso confiamos muchísimo, tiene un sistema judicial extremadamente serio, respetable, respetuoso de los derechos fundamentales del debido proceso, del derecho a la defensa. Y desde este punto de vista creemos que, por supuesto, las decisiones que no tomará el gobierno británico, que tomarán los jueces británicos, van a ser decisiones apegadas. Pregúntele a Boris Johnson qué tan independiente es la Corte, ¿no? Que le ha volteado un par de cosas en los últimos meses. Exactamente. Recuerde usted que los jueces en Gran Bretaña echaron abajo algunos de los planteamientos de Johnson con respecto al Brexit. Eso no hay una separación de poderes, el judicial y el ejecutivo, que es diáfana en el Reino Unido. Nuestra relación con Estados Unidos. Hay una mejora insospechada desde que el presidente Lenín Moreno asumió el poder. Una mejora porque hay un giro político, una apertura a retomar las relaciones históricas que han tenido los 2 pueblos y las 2 naciones. Esto incluye una visita de altísimo nivel, como no sucedía hace varias décadas en el Ecuador, del vicepresidente de Estados Unidos. Y aquí hay palo porque boga, palo porque no boga. Entonces le traigo el palo porque boga. No estamos demasiado involucrados con los gringos ahora. Hay quienes sospechan, y lo dicen abiertamente, sobre todo en la Asamblea Nacional, que las relaciones con Estados Unidos se nos están permeando demasiado en inteligencia, en Ministerio de Gobierno, en Ministerio de Defensa, y que eso es riesgoso. Ecuador tiene una relación amplia y abierta con todos los países. Punto central y punto de partida. Lo que ocurrió con la relación de Estados Unidos es que por ahí sí prejuicios ideológicos habían sufrido un deterioro durante 10 años progresivo y tal. No que no existieran, existían. Pero incluso llegamos a declarar persona non grata a una embajadora americana. En fin, lo que hemos hecho nosotros es actuar de una manera pragmática en el sentido de respondiendo a los intereses del Ecuador. A nosotros nos interesa pues tener una buena relación con los Estados Unidos por varias razones. Es el principal socio comercial del Ecuador ahora. Pero no hay acuerdo comercial. No hay acuerdo comercial, pero en eso estamos trabajando. Fíjese, con una mala relación tratar de trabajar en un acuerdo comercial imposible. Ahora es factible porque tenemos ese mejor clima bilateral con los Estados Unidos. País donde existe la mayor colonia de ecuatorianos en el exterior.
una migración hacia los Estados Unidos de los años 50, progresiva, donde el mayor número de estudiantes ecuatorianos se van a especializar, los contactos comerciales, económicos, de inversiones están ahí. Entonces, nuestros prófugos emblemáticos también están también en eso, Estados Unidos, ¿no? También eso, y lo seguimos, nos sigue la Administración de Justicia una vez más. Va a parecer como que estoy pasando toda la pelota a la Administración de Justicia, pero es tal cual. Y le digo por qué, porque por ejemplo, en las gestiones que llevamos adelante nosotros para que extraditen a los perseguidos por la justicia ecuatoriana y que están en este momento refugiados en Estados Unidos, en esas gestiones, quien tiene que decidir no es Washington, no tiene que decidir el Ejecutivo norteamericano, son jueces de los Estados Unidos. Los jueces de cada una de las jurisdicciones. Y son absolutamente, créame, absolutamente independientes. Usted no puede ir con un juez y decirle, oye, aquí tengo esta recomendacioncita que viene de Washington. Los jueces son absolutamente independientes y actúan y son muy rígidos. Como en el Ecuador. Bueno, en el Ecuador creo que hay buenos casos, para otros no tanto. Estamos peleando por eso todavía. Sí, así es. Posibilidades de acuerdo comercial con Estados Unidos no es una prioridad, dicen los diplomáticos estadounidenses. No solo los diplomáticos, lo dicen los empresarios, que son los que mueven la diplomacia. Sí, la política americana es una política que en este momento en temas comerciales tiene una posición más bien de aislamiento con respecto al mundo exterior. Lo que ocurre con China es un caso muy claro de ello, ¿no? Hay rivalidades económicas. La decisión de Estados Unidos muy temprano en la administración Trump de retirarse del TPP, este acuerdo con varias naciones de la cuenca del Pacífico, los problemas que mantienen con otras regiones en temas comerciales, con otros países, ¿no? Eso da un poco idea de la política central. Sin embargo, el Ecuador, hemos manifestado esto y creo que lo he entendido muy bien, de manera muy clara, no es una potencia comercial, por supuesto, ¿no? Más bien creemos que nos complementamos mucho con los Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, Ecuador exporta frutas, exporta verduras, exporta elaborados agrícolas, banano, camarón, pescado. Son productos que o no se producen en los Estados Unidos o la producción local no da para cubrir las necesidades. Entonces, no hay una competencia, sino una complementariedad. Entonces, bajo esa premisa, hemos planteado ir hacia adelante hacia un entendimiento comercial. No decimos un acuerdo comercial con Estados Unidos, porque tal vez eso puede tardar años en llegar, pero ir poco a poco, estableciendo entendimientos para algunos productos, estableciendo entendimientos sobre el marco legal de esa relación económica comercial, sobre el tema de inversiones, y de esa manera avanzar, consolidando la relación hasta que en un punto podamos establecer ya una cosa más. ¿El entendimiento comercial lo tiene que aprobar el Congreso de Estados Unidos? Sí, exactamente. Creo que estamos un poquito ocupados en este momento. A este momento estamos un poco ocupados, pero le cuento, yo creo que vamos por buen camino en esta relación, ¿no? De hecho, ahora se ha convocado y va a realizarse en diciembre, a comienzos de diciembre, la reunión de este Consejo de Comercio e Inversiones, el Trade and Investment Council. Es un consejo que reúne al Estado, a los gobiernos, a sus organismos, Ministerio de Comercio Exterior, Departamento de Comercio, y también que reúne al sector privado que están interconectados en su relación, digamos, económica, ¿no es cierto? Okay. Es un gran avance. La primera edición fue el año pasado en Washington, ahora corresponde realizarse en Quito y va a tener lugar ahora en diciembre. Creo que es una gran oportunidad para seguir avanzando en esta consolidación de la relación económica, que es mutuamente beneficiosa para Ecuador y para los Estados Unidos. Entiendo que muy bien avanza la relación con nuestro principal socio comercial. ¿Qué hay de la relación con nuestro principal acreedor? ¿Por qué los diplomáticos chinos en este país se quejan de que el principal acreedor del Ecuador casi no tiene contacto con el Ecuador? Y cuando lo ha tenido ha sido en muy malos términos, y hay historias míticas que se han vuelto ya muy famosas en los corrillos de la diplomacia, como exabruptos que tuvieron representantes del gobierno de Lenín Moreno que no representan a su ministerio. Pongo el nombre sobre la mesa porque a mí, cuando me lo contaron, no me dijeron que no lo cuente, pero hay una muy famosa historia de un exabrupto que tuvo Santiago Cuesta con el embajador de China, que incluyó palabras no pronunciables en este espacio, que es bastante liberal. ¿Cómo es posible que se hayan degradado tanto nuestras relaciones con China? No, yo tengo una apreciación distinta, la verdad, para serle sincero. O sea, no apreciación mía, apreciación de los chinitos. Sí. No, mire, yo no creo que haya habido, bueno, no sé si ha habido o no ha habido el intercambio que usted menciona. No tengo conocimiento de ello, no me extrañaría, pero en fin.
Lo que sí le puedo asegurar es que con China estamos en muy buen camino. Yo he estado la semana pasada nomás en Beijing en visita oficial. Tenemos un mecanismo de consultas con China a nivel de cancilleres que se realiza periódicamente, que en una ocasión corresponde llevar adelante aquí en Quito y la siguiente en Beijing. Y estuve en Beijing, yo por supuesto me reuní con el canciller Wang Yi chino, una magnífica relación, digamos, de conversar los temas bilaterales que tenemos los dos países, una agenda muy amplia, extensa. Pero ellos están muy preocupados de que no se esté respetando los tratos que el Ecuador tuvo con las inversiones chinas en el Ecuador. Están muy preocupados porque se les está dando marcha atrás, por ejemplo, en proyectos mineros y petroleros. Están muy preocupados porque el Ecuador habla de renegociar la deuda, pero no se pone a renegociarla. Están muy preocupados porque la relación no avanza en lo de fondo, avanza en lo de forma. Ya. Se toman la foto los cancilleres, pero en lo de fondo... No, yo eso creo que es una visión, una interpretación que no comparto. Yo creo que realmente, al menos es la percepción que tengo de la parte china, ellos saben que el Ecuador está comprometido con fortalecer esa relación. Creo que es una relación que nos interesa a las dos partes, que nos deja beneficios también a las dos partes. Hay importantes inversiones chinas aquí en el Ecuador. Claro que sí. El comercio con China ha crecido. Todavía tenemos una balanza comercial desbalanceada, ¿no? Más o menos 4-1 es lo que China nos vende. ¿Qué pasa con todos los países? Mire, allá afuera los carros que pasan cada vez son más autos chinos. En fin, pregúntale a Trump por qué se vuelve loco. Todo es made in China. Es una potencia industrial y lo que ofrece al mundo. Entonces hay esa desbalanza. Lo que nosotros estamos buscando es, por supuesto, cerrar esa brecha. La renegociación de la deuda con China, ¿es posible? Dentro de los parámetros de los documentos, yo no estoy familiarizado con los términos de los acuerdos de crédito con China. Me imagino que habrá alguna posibilidad de hacerlo. No estoy familiarizado. No le pregunto en cuanto a lo legal, porque en lo legal yo estoy claro que es posible. Yo le pregunto en cuanto a la apertura que tenga el gobierno chino para sentarse en una mesa de renegociación con el Ecuador. ¿Usted los ve? Sí, dejando de lado los parámetros económicos que no los sé y por tanto no puedo pronunciarme al respecto, creo que en China hay una muy buena voluntad y apertura hacia el Ecuador. Creo que China tiene con nuestro país una visión muy pragmática, muy positiva, de colaboración, y creo que eso ha arrojado frutos y no veo por qué en el futuro esa buena relación no continúe. Recta final de la conversación con José Valencia. Último tema que me gustaría tocar es migración venezolana, que entenderá usted que me interesa por partida doble. ¿En qué ha quedado esto? Porque controladas no van a estar las cosas. Hubo un momento en que yo creía que lo que los países de América del Sur, las democracias de América del Sur esperaban era que mágicamente se solucionaran las cosas en Venezuela. Que no va por ahí la cosa. Sí, bueno, es muy difícil evidentemente predecir qué va a ocurrir en Venezuela. Todas las predicciones que se han hecho en el pasado han demostrado que en la realidad no funcionan. El régimen de Maduro pues, ha dado muy pocas señales de realmente estar interesado y comprometido para llegar a una solución política en los términos que creo que son los universalmente aceptados, excepto por el régimen de Maduro, por cierto, para una pacificación del país, para una realización de elecciones sin excluir a nadie, para establecer un parámetro, un marco legal y un marco institucional que garantice que esas elecciones sean transparentes, observación internacional, en fin, que eso se lleve adelante. Nosotros vamos a continuar manteniendo eso. Creemos que esa es la única solución, y se quiere hablar en estos términos, para empezar a remediar la situación tan terrible que se vive en términos económicos, institucionales, políticos, derechos humanos en Venezuela. Esa es la única salida, una salida democrática, donde haya una nueva legitimidad que se pueda consolidar en ese país. ¿La salida de Bolivia fue democrática? La salida de Bolivia nosotros vemos, o sea, usted me dice con la actual presidencia... ¿La salida de Evo Morales fue democrática? Bueno, renunció, le envió voluntariamente su renuncia a la Asamblea, también García Linera. Bueno, voluntariamente con un militar diciéndote te sugiero renunciar no es tan voluntario, ¿no? Podía simplemente haber salido del país sin dejar la renuncia, pero no fue el caso, no fue el caso. Y después la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional Boliviano, avaló la investidura de la presidenta interina. ¿La reconoce el Ecuador?
El Ecuador no reconoce a gobierno, o sea, ningún Estado reconoce a gobierno, solamente se reconoce a Estados, ¿no? Lo que nosotros tomamos nota de esa sucesión y le deseamos a la presidenta interina. Pero por supuesto que se reconoce a gobierno. El Ecuador fue uno de los países que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. No, también tomamos nota de su elección como presidente interino, elección fruto de una decisión de la Asamblea venezolana, que es una institución legítima que fue elegida en elecciones libres y reconocidas como elecciones libres y transparentes. Desde ese punto de vista nosotros vemos una continuidad de legitimidad y por eso es que Juan Guaidó es el presidente interino y como tal nosotros actuamos y nos interrelacionamos con él. Y lo reconocieron, porque fue textualmente el pronunciamiento del Sí, presidente lo de la República, reconocimos, ¿no? Por supuesto, lo reconocemos, pero... No me diga ahora que no se reconoce pero es que no es a presidentes y no, gobiernos. pero es que no es reconocimiento en términos de reconocimiento como cuando se reconoce un Estado. Por ejemplo, cuando se creó el Estado de Israel en 1948, reconocimos al Estado de Israel. de otros estados. Sí, ahí viene toda esa teoría de Le la reformulo soberanía de para los no estados. complicarlo. ¿Vamos a tener relaciones con el gobierno de la nueva presidenta interina? Continuamos Bolivia? teniendo relaciones, ¿Sí? continuamos teniendo un embajador en La Paz, continuamos estando en contacto con las autoridades bolivianas cuando hay asuntos bilaterales que atender. Hemos expresado nuestro punto de vista al respecto también en la OEA. Estamos en línea y hemos sacado ayer nomás un comunicado saludando el establecimiento de una mesa de diálogo en Bolivia, sí, donde van a estar trabajando Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia boliviana, y van a convocar, ya se establecieron, están contando actores sociales y políticos bolivianos con miras de encontrar una solución. No dijimos nada durante los días de incertidumbre luego de que Evo fuera acusado de un apagón electoral. Nosotros nos pronunciamos del momento, como siempre lo hacemos de una manera muy seria, que hubo una clarísima, se estableció con claridad la realización ilegal de elecciones, de la ilegitimidad de las elecciones del 20 de octubre. Y al presidente no se le hacía... La OEA se pronunció. Al presidente no se le hacía un poco incómodo el tema, digo, por lo del apagón. No, en absoluto, porque aquí las cosas fueron absolutamente diferentes. Como se lo acusó tanto tiempo se y está comparando digo, dos cosas a lo mejor distintas. el presidente decía... No. Usted ve, en Bolivia hubo un pronunciamiento de la auditoría, de la Comisión de Auditoría Electoral de la OEA, donde se establecieron un número elevado, no me acuerdo si 30 distintos pruebas que dejaban claro que hubo poca transparencia, que hubo manipulación informática, que los resultados fueron tergiversados y manipulados en ese país. Aquí en el Ecuador eso nada ocurrió. Hubo también observación de la OEA, que no tuvo ni mucho menos de ese tipo de Me conclusiones. queda cortísimo el tiempo. Solo quiero que no se vaya sin preguntarle por María Fernanda Espinosa. Acaba de anunciar su candidatura a la presidencia de la OEA. Entiendo que no cuenta con el respaldo de este gobierno y su Cancillería. ¿Es así? El Ecuador había, y esto se había anunciado previamente, comprometido su apoyo con la candidatura del señor Luis Almagro. Esto es conocimiento público, los países lo saben, y desde ese punto de vista, pues no sé esa versión de dónde viene, ¿no? Sabemos que creo que Antigua y Barbuda o algún vocero de Antigua y Barbuda lo ha hecho. Bueno, ellos son los que tienen que explicar al respecto, pero... Sí, bueno, la más peor va a jugar por el Caribe, que son un poco de votos dentro de la OEA, ¿no? Vea, preferiría no digamos, pronunciarme al respecto, pero como están las cosas, no lo pongo usted, como el le problema cuento. Lo asumo yo, Canciller Valencia. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos. Encantado. Terminamos con mi conclusión de esta mañana, esto es el punto final. Me regala un minuto y terminamos. Claro que... Hoy no tengo que compartir con ustedes un espacio de opinión, pero tengo que compartir con ustedes un hecho, una noticia muy personal, pero que les interesa. He recibido un pedido de invitación de entrevista de una persona muy poco amiga de esta casa. Hablo, por supuesto, de la prefecta Paola Pavón, quien está actualmente en prisión preventiva.
Comparto esto con ustedes porque me parece importante mantenerlos al tanto de cómo avanza el procedimiento. Este es un procedimiento que yo he hecho 2 o 3 veces, que es genuinamente normal y rápido, en el que dices, el privado de libertad fulano de tal me ha invitado a una entrevista, permítame el acceso el día tal con mi equipo. Yo espero que en esta ocasión no sea distinto. Y hago pública la invitación de Paola Pavón porque creo que tiene el mismo derecho que tiene cualquiera a pronunciarse y dar una entrevista. Creo que tiene mucho que explicar y que decir y confío en que el Gobierno Nacional, a través de quien esté dirigiendo el sistema carcelario, va a respetar el derecho de Paola Pavón para dar una entrevista y el derecho de los periodistas para informar a la opinión pública respecto a este caso. Los mantengo al pendiente de lo que suceda. Gracias por ver este programa. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.